Será en unos minutos. Ahora nos espera una muestra, una colección, un poquito de todo. 50 instrumentos de todos los continentes, no fabricados, porque algunos de hecho son tan rústicos que están hechos con hueso o con cuernos. Sí, Marco, es una exposición. Sí, como también avanzabas en el sumario, hablamos de una colección particular de un músico, Pablo Canalís, que está aquí ya a nuestro lado, a nuestra derecha. Por cierto, si alguno de ustedes, después de todas las historias que les vamos a contar esta tarde, le llama la atención y quiere verla in situ, tiene hasta el día 31 de este mes en el Centro Integrado Gijón Sur Pumarín, aquí en Gijón. Por cierto, la concejala de Cultura está realizando la visita como una más. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Muy poquitas marcas en los instrumentos vamos a ver, colección particular, porque hablábamos de huesos y hablábamos de instrumentos, pues eso, muchos prehistóricos. Vamos a fijarnos en esta primera vitrina y nos vamos a ir a algo tan sencillo como es el caparazón de una tortuga. Quizá, o sin quizá, uno de los animales más primitivos que conocemos, que ha sobrevivido a todo y que también se utilizaba para hacer música y se utiliza. Sí, el caparazón de la tortuga tiene muy buenas capacidades resonantes y se utiliza presumiblemente desde la prehistoria. Concretamente, el nombre que tiene ahí, Dayotl, es un nombre que le daban la América precolombina a los aztecas, que lo utilizaban pues percutiéndolo con unos baquetas en la zona donde salía la cabeza o en la zona donde estaba la cola, y tiene dos sonidos diferentes. Lo colgaban aquí en el pecho y bueno, lo utilizaban en algunos rituales funerarios, por ejemplo. El Owevi Mataevo, que esto sí suena un poco raro, pero la historia es aún más rocambolesca, porque no deja de ser esto es hueso, esto es una cabeza. Es un cráneo de venado. En este concretamente hay muchos modelos similares a este instrumento en la zona en Sudamérica. Este es de los indios Hiwi, que están en la Amazonia venezolana y colombiana. Es un instrumento de viento que sonaría igual que una botella de refresco, de cristal, a la que soplas en la boca, ¿no? Es un instrumento de viento, como te digo. Está hecho de cera de abeja y carbón vegetal, esa cámara de resonancia. Y lo utilizaban en enterramientos, por ejemplo. Pues hay muchas culturas allí que hacían un doble enterramiento. Primero enterraban a la persona y cuando ya se había descompuesto toda la carne, la desenterraban para decorar los huesos y hacer un segundo enterramiento, y en ese segundo enterramiento pues entraba en juego este instrumento, que hacían pues alrededor de los huesos unas danzas tocando por parejas el Owevi Mataevo. Qué interesante. Ahí tenemos otra serie de instrumentos, en este caso los reclamos, quiero decir, imitando a sonidos normalmente de aves, pero sí que nos queríamos mover hasta esta otra vitrina, porque aquí encontramos flautas precolombinas. Bueno, una flauta ya sabemos todos lo que es, pero lo que llama la atención de aquí son las formas, ¿verdad? Sí, son flautas de cerámica, de barro, cocido, que son, existían una amplia variedad antes de la llegada de los europeos en América. Ya tenían una artesanía en la cerámica muy desarrollada. Suelen tener formas de animales o antropomórficas, de humanas, y bueno, con utilidades bastante también singulares. Aquí hay un poco una mezcla de una flauta de la cultura totonaca, purépecha, maya, y olmeca incluso. Vamos a ir trasladándonos hacia la vitrina del centro. Esto, al ser una colección privada, Pablo, claro, a mí se me ocurre plantearte, seguro que han sido muchos años de estudio y de recopilación. Ya no hablo de costes. Sí, no empezó siendo una colección, sino que empecé adquiriendo instrumentos porque, bueno, llevo en el mundo de la música desde el 95 y empecé a utilizar instrumentos pues para grabar mis propios arreglos o hacer, cosas un poco diferentes. Con el tiempo pues acabé coleccionando, ¿no? Entonces tengo, en esta vitrina podemos ver toda una serie de flautas también de muchos tipos diferentes y de diversas zonas geográficas. Por ejemplo, el sul es una flauta de cortejo de los indios norteamericanos. Hay varias etnias que la utilizaban. El shakuhachi japonés, tenemos ahí. Luego tenemos un suling del gamelán indonesio, un cabal de Moldavia, Hungría y Rumanía, y tenemos un moseño, este otro largo que tenemos aquí, de Bolivia, boliviano, o una quena de hueso, que también ese tipo de flauta de hueso, esta es de hueso de camélido, pues son flautas de las más antiguas del hombre. Quizá el instrumento de viento es el instrumento por excelencia, ¿no? El que se puede encontrar fácilmente, incluso elaborar en todos los continentes. Bueno, quizá más bien sería la percusión. La percusión, sí. Son más primitivos los instrumentos de percusión en general. Pues de percusión no sé, pero el móvil número 0 de la historia vamos a hablar esta tarde. Mira cómo se ríe Pablo, él ya sabe por dónde
dónde voy. No será posible. Seguro que ustedes no, pero se lo vamos a contar. Y les hacía referencia también a esa flauta que encanta serpientes, pero claro, las serpientes escuchan, no escuchan mucho. De oír nada, no oídan nada. Vibraciones nada más. Vibraciones, bueno, pues por ahí va la siguiente historia, o incluso un instrumento a nuestra altura. Y digo a nuestra altura, digo 1,74 en este caso. Sí, más o menos. ¿Por qué será todo esto que les digo? Pues nada, tienen que quedarse y seguir escuchando y viendo historias de los 5 continentes a través de su música y de sus instrumentos. Fíjate que nos estábamos imaginando la visita guiada a la exposición con la explicación de Canalís como si fuera una clase práctica de historia de la humanidad a través de los continentes. Volvemos a por más enseguida, Marco, no os despistéis. Hasta ahora. Y seguimos. La historia de la humanidad, contada capítulo a capítulo, desde las tribus primitivas y recorriendo todos los continentes, y sin hogueras, sin cabañas, sin cuevas, sin pinturas, sino a través de instrumentos. Y algunos sorprendentes, porque hablar del primer móvil de la historia de la humanidad, como decías tú, Marco, o de uno tamaño paisano o mujer de 1,74, pues, en fin, a ver qué nos enseñas. Pues en la primera parte un muy buen resumen y en la segunda vamos a ir descifrando todo esto que yo te contaba, tú acabas de reproducir. Por ejemplo, el móvil, Pablo, este instrumento africano, porque es africano, que no deja de ser un trozo de madera, pero ¿cómo funcionaba esto de tribu a tribu? Bueno, es un tronco hueco, supuestamente un instrumento prehistórico ya. No solamente es africano, concretamente es africano, pero también lo hay, por ejemplo, en la Polinesia que se llama garamut, en la América precolombina teponaztli. En este caso es un crin de la zona de Senegal. Y como os digo, bueno, lo utilizaban para mandarse señales pues de unos poblados a otros o dentro del mismo pueblo, pues tenían con sus códigos. Es un instrumento, vamos, el sonido que produce es bastante penetrante y te digo yo que si lo tocas, por ejemplo, y tienes que ponerte los cascos porque te taladra el oído. Y el asa calero también tiene una historia curiosa. Bueno, sí, ese es una calabaza hueca, también otro instrumento presumiblemente prehistórico, ¿no? Por su sencillez. Es un tambor de agua. Se coloca sobre, pues las mujeres pues traen el agua del río con esa calabaza, aparte de pues utilizarla para cocinar, bañar a los bebés, hace música con ella, colocándola encima de una tina llena de agua o de otra calabaza más grande, y la golpean como un tambor. Produce un sonido sordo tipo de un corazón humano y luego pues vierten el agua para el riego, o sea, lo utilizan de muchas maneras. Cómo ha ingeniado el hombre a lo largo del tiempo y cómo hemos perdido un poquito esa imaginación. Bueno, esta también era significativo, ¿no? Ese es de los Nahua de Marruecos y Argelia. Lo utilizan, bueno, pues este grupo de, digamos, de musulmanes que tienen cultos sincréticos animistas, pues en su música. Y, por ejemplo, pues bueno, hay algo así, por decir algo llamativo, que ellos son expertos en la curación de picaduras de escorpión o de enfermedades mentales a través del trance, en el que utilizan instrumentos como este. Bueno, yo de eso no me fiaría mucho, pero bueno, vamos a darnos la vuelta y nos vamos a poner por este lado de la vitrina porque es curioso también este bin del que hablábamos, con el que en teoría se doma o se duerme o se trata a las culebras en este caso. Sí, bueno, es el instrumento típico que utilizan los encantadores de serpientes en la India, Pakistán y esa zona. Es un instrumento que se toca, se sopla de manera insuflación continua, el sonido no para, es continuo, y lo que hace el encantador es moverse de un lado a otro lateralmente, y generalmente la cobra pues va siguiendo ese movimiento porque la cobra no oye realmente no oye, lo que está siente una vibración, pero lo que está es distrayéndose con el movimiento lateral. Siguiendo el instrumento por si acaso pasa algo, entonces ahí está la gracia del encantamiento o de la distracción. Exactamente, aparte también le suelen estirpar los cornillos o las glándulas de veneno, o sea que... Bueno, hemos fastidiado a todo el que tenga como mito esa circunstancia, pero bueno, lo hemos contado. Esto es una arpa, pero claro, una arpa un poco diferente, ¿eh? Bueno, el nombre de arpa solo tiene nombre, porque en realidad es una cítara. Las arpas son de otra manera. Este es uno de los más modernos que traje, es del siglo XIX, una patente alemana, el primero que empezó a construir estos instrumentos, pero bueno, este es americano. Es una autoarpa y bueno, pues puedes tocar acordes sin saber, por ejemplo, como la guitarra, que tienes que poner los dedos en unos trastes, ¿no? Pues aquí con unos botones ya das los acordes concretos porque silencia las notas que no deben de sonar en el acorde. Esta otra sería un poco de su familia, ¿no? Sí, esa salterio. Sí, es de su familia, es un salterio frotado, se toca con el arco y bueno, tiene un sonido, digamos, vamos a decir, pues similar al del violín.
digamos, ¿no? Vamos a irnos en el último minuto a ver el gong, porque eso también le suena a todo el mundo, pero tampoco podemos decirlo o simplificarlo así, porque prácticamente todas las culturas se ha utilizado. Sí, bueno, aquí hay una muestra ínfima de gongs, tengo una representación ahí de gongs que usan en la ópera china, otro con los caracteres chinos Tai Loi, que es también chino, el otro plano dorado también es chino, el gong feng, el tailandés, birmano, los gongs hay una gran variedad, sobre todo en Indonesia, de gongs y con usos variopintos, desde el exorcismo a rituales de fertilidad, simplemente como el papel que tenían aquí las campanas en Europa de anunciar pues la jornada laboral de los campesinos o avisar de un incendio en el poblado, todo este tipo de cosas. Qué de historias, Pablo, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Agradecer también a todas estas personas con las que estás en la visita guiada, que les hemos interrumpido un poquito. Gracias, lo dicho. Que faltarían muchos, María, sí, pero lo que tienen es que venir y ir poco a poco interesándose, porque las historias serían para contar 3, 4 y 5 programas. En Pumarín, Gijón Sur, centro integrado, hasta el día 31 de enero. Quien esté interesado aún está a tiempo. Queda anotado. Gracias, Marco. Hasta luego.